Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Tribu Dibu. Hoy tenemos un invitado muy especial, ganador del Goya Mejor Cortometraje en 2023, autor de numerosos cómics que ha publicado en España, en Francia, en Italia, y ahora está aquí en La Tribu Dibu, Martín Romero. ¡Bienvenidos a La Tribu! ¿Qué tal? Este es un programa producido por Zaytun Films. Tenemos al sonido a Samuel de Abreu. A la realización a Claudia Berro. Y a Marta Insua. Y aquí está Tía Vidal. Irene García. Y yo, David Fidalgo. Y tenemos hoy un invitado increíble, que ya lo habéis visto en la entradilla, que es Martín Romero. Dios, hoy estamos aquí arriba, ¡Wow! Martín ganó el Goya Mejor Cortometraje de Animación en 2023 por el corto To Bird, Honor to Bird. Es autor de un montón de cómics, como podéis ver aquí. Cómics. Esto me pasó en la entrevista de Alberto de también, cómics. decir cómics. En vez de cómics, cómics. Como Está cómics. bien. Cómics, pizza. Percena. Como veis, tiene un montón de cómics. Ha publicado en España, en Francia, en Italia y le da un poco a diversos géneros, tanto adultos como infantil. Y hoy estamos aquí para hablar con él y conocerlo muy a fondo. Así que nada, vamos a empezar. Es la cara. Tranquilo, Martín, aquí es con cariño. Fuera ya. No te va a doler, Martín. No te va a doler, no. Nada, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a hacerte la pregunta más habitual que te deben hacer, que es ¿cómo empezaste en todo esto, en la ilustración y tal? Vale, gracias a vosotros primero por invitarme y tal. Bueno, yo empecé un poco tarde en esto de la ilustración, con 24 más o menos o así. Previamente había estudiado gráfica publicitaria y tal, pero bueno, nunca he trabajado de eso. O sea, busqué un poco de trabajo, pero tampoco al acabar el ciclo pero nunca me interesó especialmente. Entonces estuve por ahí, bueno, pues trabajando de cosas camarero, típico rollo de tiendas un poco de todo. de ropa, un poco lo que fuera saliendo. Y en ese momento, en ese periodo más o menos, empecé a descubrir los cómics, descubrí algún cómic que, bueno, en concreto, por ejemplo, cómics de Daniel Close, cosas así, que para mí no era algo totalmente desconocido, no conocía ese tipo de cómic. Para mí cómic era pues los típicos mortadelos, tintines, Sí. superhéroes, etc. Entonces ahí me voló un poco la cabeza de descubrir todo ese material y empecé un poco a rascar por ese tipo bueno, ese tipo de autores así, como se llamaban norteamericano, es como cómic norteamericano alternativo, ¿no? Entonces empecé a descubrir pues Daniel Close, Chris Ware, Charles Barnes, Adrian Tomine, todo eso un poco ahí y me fui empezando a aficionar cada vez más, ¿no? Y algo que tenían todos estos autores en común, algo que se llevaba en esa época, en los 80 y tal, pero bueno, era como hacer como una revista, un cómic en grapa, que se sacaban pues 2 al año o algo así, y digamos que era todo el material que iban generando durante ese tiempo, pues lo publicaban ahí. Y luego ya cuando tenían X material, pues sacaban sus libros y te das. Entonces eso me sirvió como de inspiración y empecé a hacer mi propio fanzine, que se llamaba Cabezudo. Lo autoedité yo, iba ahí con mis dibujos y empecé a hacer cómic de esa forma. Y bueno, a partir de ahí, bueno, esto sucedió cuando yo vivía en Barcelona. Tal. Ahí pues empecé a ver que, yendo a la tienda de cómics, que había muchos fanzines por ahí, empecé a contactar con gente de fanzines, tal, entonces empecé a escribirles, a colaborar en fanzines, poco a poco me fui aficionando más, me gustó más, y bueno, y a raíz de eso pues empecé a tener más ganas de aprender a lo que es el dibujo, escribí, o sea, me anoté en la escuela de ilustración, y de ahí ya pues me metí en la ilustración y poco a poco pues bueno, pues fue Una cosa, fue más, llevándolo no al parar. final, Y hasta claro. aquí. hasta aquí. ¿Y cómo eran tus primeros fanzines? ¿De qué hablabas? Autodidacta. Sí, eran pues cómics basados en autores que me gustaban. Por ejemplo, una gran influencia era pues el Daniel Close, había aquí en España Paco Alcázar, que también me gustaba mucho, y eran como historias chorras, ¿no? Nunca había un guión, siempre iba dibujando sobre la marcha y para adelante y a donde llevaba la cosa. Eran tonos así de humor, así un poco ridículos, personajes así un poco
noventeros, ¿no? Así como se iba un poco la autohumillación y cosas así, un poco así más escatológicas a veces, un poco en esa onda. Bueno, pero que en tus cómics siguientes ya después y en los cortos también se ve un poquito de esa autohumillación o de esos personajes que lo pasan mal todo el rato, ¿no? Sí. Sí. Está muy impresionante. Al final el fanzine lo que tiene es que es un medio muy libre, porque suele ser pues, de bajo presupuesto, como empieza la mayoría de la gente, y cómo, o sea, cómo fue la difusión de esto, porque debe ser muy distinto a cómo es pues, ahora, ¿no? Quiero decir, un fanzine al final lo distribuyes tú también, lo Sí. publicas tú, lo distribuyes tú. Sí, claro, por aquella época, estamos hablando de 2007 o algo así, no sé exactamente, por ahí más o menos. Claro, las redes sociales estaban empezando, sí que iba publicando, tenía que aquellas se llevaban los blogspot y cosas de esas, yo tenía ahí mi blogspot donde iba subiendo cosas, pero realmente la distribución del fanzine... Dice que sí, pero no lo sabes. Sí que lo Bueno, sé. 2007, sí que lo ¿dónde sé. estaba el 2007, sabes? Escucha, yo tenía un blogspot Sí, también, Blogspot. yo también tenía uno. Pero no conocíamos el Club Megatrix. No, eso no. ¿No conocías el Perdona. Club Megatrix? No No conocía pasa nada. nada, está igual. ¿no? Nada, y eso. Básicamente lo que se hacía era ir por librerías. Contactabas librerías, o sea, en tu ciudad, donde fuese, o llamabas o escribías un email preguntando si te interesaba coger el fanzine y simplemente tú le dejabas ahí los ejemplares que te dijeran, 5 o lo que sea, ellos se quedaban con un pequeño porcentaje, suele ser un 30%. Bueno, pequeño. Mira. Te llega. Como cualquier Sí, libro, está- digamos. Claro, no creo que tuviera mucho precio ya de por sí. No, claro. es algo que pasa, claro. Toda la gente que hacía fanzines, como era el único medio de distribución prácticamente, Claro. había bares o sitios donde, yo qué sé, pues donde había conciertos que también muchas veces tenían fanzines y tal, pero principalmente eran librerías de cómics. Las librerías generalistas No aceptaban no se eso. vendían de aquella prácticamente cómics en librerías generalistas, entonces era el nicho. Claro, te pones a juntar en una librería todos los fanzines que se van editando, que no son una barbaridad como hoy, pero hay bastantes, les ocupaban un espacio, entonces ellos se quedaban Claro. un pequeño porcentaje. Claro. No todas las librerías lo hacían, había librerías de cómic que pues, tenían como más militancia en eso y cogían más o menos todo lo que... Bueno, tienen ese punto de galería de arte, que las galerías de arte se quedan la mitad de la obra que expones. Claro, El sí. 50% se va para ahí, entonces que un 30, bueno... Sí, a ver, que los fanzines costaban, yo qué sé, Claro, 3, 4 nada, euros, claro, claro. es algo simbólico Sí, realmente. sí. Y sabiendo que no hay otra manera de venderlo en ese momento tampoco, pues... Sí, no, a ti te importaba estar ahí, por si alguien Exacto. que al final lo iba a ver gente que le interesaba el fanzine, pues tuviera acceso. Sí. Claro. Era la forma de moverlo, básicamente, vamos. ¿Y cómo fue tu momento de llegar a una editorial? O la primera publicación ya editorial. A ver, yo con esto de los fanzines, poco a poco, pues eso, me fui tomando más en serio, empecé a hacer cómics más ambiciosos, digamos, como más trabajado el dibujo, historias un poco más largas o más, bueno, como más, bueno, más pensadas, digamos, con más ambición, sí. Entonces, nada, presenté un proyecto que fue ese de las fabulosas crónicas de Ratón Taciturno a una beca que había, la organizaba la Lóndiga Bilbao, la Lóndiga, no, Sí. de Bilbao y tal. La beca consistía en una estancia de un año con gastos pagados y hospedaje Como y tal. una residencia, Una residencia en básicamente. Angoulême, en la Sí, Maison de sí. Sotia. Entonces, digamos que a través de gracias a esa beca pude hacer este cómic allí en Francia y allí, aprovechando que el Festival de Cómic de Angoulême, que es uno de los más importantes del mundo, tal, se celebra allí. Yo cuando llegué allí a Angoulême, pues cuando se celebraba el festival, fui con el proyecto, estuve moviendo por editoriales y tal, francesas, se lo estuve enseñando para ver si les interesaba tal. Y bueno, y hubo algunas que estuvieron interesadas, al final acabó siendo con Atraviz, con una editorial suiza que publica en Francia y tal. Y de ahí, al mismo tiempo, también estaba en negociación, estaba en contacto con una pequeña editorial bueno, aquí en España, que se llama Papa, que en aquel momento estaba empezando, y Sin Sentido, que es otra editorial que ahora ya no existe, pero bueno, que tuvo una galería de arte, bueno, de ilustración en Madrid, era editorial Galería, y ellos también me habían contactado interesados por mi trabajo. Entonces, bueno, pues no sé, fue un poco así. Una vez que Claro. empiezas a dibujar, empiezas un poco a moverte, o tienes visibilidad, o te mueves tu trabajo, pues ahí te empiezas a tener un poco de feedback por parte de las editoriales, y fue un poco eso. Claro, o sea, hasta este momento, en este momento fue cuando tú empezaste a ver expectativas de dedicarte ya al cómic de forma más... Hubo un momento Oh. previo que se llevaba mucho en aquella época para la gente que dibujaba cómic, que ahora no estoy muy al tanto, pero no creo que exista la mayoría, eran los concursos de cómic.
Sí. Había ayuntamientos o diferentes entidades, generalmente eran ayuntamientos que convocaban concursos de cómic. Entonces, pues te pedían 2, 3, 4 páginas, lo que fuera, y había premios de primer premio, segundo premio, tercer premio, y los había, bueno, pues los había con cierta cuantía, algunos por 2.000 euros, 3.000, 5.000, otros 600. Ya, bueno. Entonces yo hubo un periodo de tiempo de mi vida con más amigos que se dibujaban cómic en aquel momento, que yo viví varios años a base de presentar a De concursos y pequeñas publicaciones, o sea, encargos de ilustración o cómic. Por ejemplo, bueno, sí, cosas, Uxio, un proto-Uxio, unas cosas Sí. pequeñas de Uxio, salía en una pequeña revista, bueno, una revista catalana, cómic infantil, bueno, iba teniendo pequeños encargos, ¿no? Y lo complementaba con el tema de los concursos, que es un concurso, es una lotería un poco, ¿no? Sí, bueno. al final Pero es bueno. una forma Sí, de pero vivir una un vez poco. que vas cogiendo nombre, imagino que... Suelen ser anónimos, tal, pero vamos, que no siempre suena la flauta, claro, pero me permitía estar ahí, dedicarme, bueno, más tiempo a dibujar cómic. Entonces al final fue un poco el paso intermedio entre publicar, pero bueno, quiero decir que publicas más o menos tu situación, o sea, la situación económica prácticamente Ya, sigue bueno. siendo la misma, o sea, Sí. al final donde te ganas la vida más o menos es un poco de la ilustración. Más que de publicar un Claro. cómic Sí, el propiamente. cómic, salvo que tengas algún tipo de apoyo para realizarlo, como una beca, Sí, una una beca. subvención o algo, o salvo que te vaya muy bien luego y sea un éxito de ventas o lo que sea, y lo amortices a posteriori, de entrada, sobre todo si son tus primeros cómics y la trayectoria no existe, no... Ya, Sí, es es que es muy interesante, difícil. interesante eso, pues la gente no lo sabe realmente. Claro, es lo que hay estaba yo pensando ahora, que yo, por ejemplo, no tenía tanto conocimiento en que realmente de hacer cómics es como muy complicado vivir, pero sí que existe la posibilidad de que haya ayudas, pues como hay ayudas de escritura de guión o de que te facilitan como esa producción, que no se quede estanca en un cómic que hayas podido desarrollar, ¿no? Sí, hay muy pocas ayudas. Aquí en España ahora hay una que se llama Creación Literaria y este año ha salido otra que es la más, como la cuantía que digamos, con esa cuantía sí que puedes sacar creo que son 25.000 euros, con eso sí que te puedes estar un año y pico Dedicándote Dándole a- curro, sí, sí, sí. centrado, pero no, apenas existen. Es decir, bueno, que generalmente la gente que se dedica al cómic, salvo gente, digamos, que ya es profesional, que bueno, pues que tiene ciertas ventas y subsiste a base de cómic, generalmente la gente lo hace un poco en ratos libres o aprovechando Ya. algún trabajo que le da un poco de... Como algo paralelo, ¿no? Más- Sí, se compagina con otros Sí. trabajos. A ver, casi como Como- cualquier... Bueno, te iba a decir, como cualquier arte, Exacto, o sea, como cualquier es que- cosa, como si me Como dices que cualquier arte, mi la cariño, esto va narrativa, así. poesía, Claro, Todo, la cualquier animación cosa. también. todo. Muchas veces Hay que diversificar, esto es una realidad. Muy difícil poder Que- vivir de un Así trabajo. que darle clic al programa, suscribíos, Por a la favor, campanita. no queremos volver a trabajar que nos en morimos de cualquier hambre. lado. ¿Te imaginas todo el rollo de así? No, No, bueno, pero- ¿Y, esto y es- cómo era tu relación con la animación en ese momento? ¿O tenías algún tipo de pretensión en ese momento? ¿Habías pensado, "Nah, igual me dedico a la animación en algún momento"? No, era algo que, o sea, ni estaba o sea, no tenía En el campo ningún de tipo de visión. contacto con ella ni nada. Fue un poco a raíz de la estancia en Angoulême. Claro. Que allí había, en la Maison de Sauterre, hay como autores de cómic, pero también hay gente que se dedica a la ilustración, animación, y ahí conocí a varias animadoras. Y fue, digamos, la primera toma de contacto. En ese momento tampoco me había planteado hacer nada de animación, me parecía una locura por todo el proceso, Ya. los tiempos que lleva, dibujar lo mismo millones de veces, etcétera. Yo veía ahí y lo he alucinado un poco con todo, bueno, lo sacrificado que es la animación. Bueno, tal, y el no era cómic algo- también Sí, tiene pero lo esto ya suyo. pasa un nivel Pero más. sí. Me parecía aún más complicado. ¿Y qué fue lo que te llevó a dar ese salto? A decir, vale, pues venga, voy a probar yo con la animación. ¿No? Tal y como lo pintas o como lo estás comentando ahora. Sí, Uf. luego, después de ahí, bueno, cuando vine a vivir a Coruña, bueno, soy amigo de Alberto Vázquez, y él estaba empezando a hacer, bueno, él estaba ya tenía 1 o 2 cortos hechos, y iba a empezar con la peli de Psiconautas. Entonces empecé a trabajar en la peli haciendo backgrounds. Yo hice un poquillo de backgrounds y luego me pasé a iluminación. Y digamos que en ese momento, bueno, aparte previamente, bueno, tuve una pareja que era animadora. Entonces ahí ya
me metí un poco ahí, digamos, bueno, vi un poco más de Los cerca todos los procesos. procesos. Pero realmente donde los empecé a asimilar un poco y a ver que, bueno, cómo era toda la producción del corto, bueno, de la animación, cada fase, o sea, digamos que ahí ya me metí un poco más y bueno, no sé, ahí empezó un poco a entrarme el gusanillo y a plantear, ya, bueno, podría estar bien hacer algo con alguna de las historias que tengo, o lo que sea. Fue un poco ahí donde empecé a ver un poco Claro. la posibilidad de hacer algo. ¿Y cómo notaste ese salto a la hora de contar una historia en 9 minutos, 10, lo que sea, respecto a hacer un cómic como La Deuda, por ejemplo, que tiene bastante duración realmente? ¿Te refieres entre cómics? ¿De pasar de un O cómic sea, de pasar corto? de un cómic a un corto. Claro, no, condensar, de que hagas como el cómic. condensar la historia vale, vale. en Pasar- esos 10 minutos. No, que pasar puede a ser. relatar historias, O relatar historias más condensadas cortas. en ese tiempo, comparado con el cómic, que realmente al final Que- son historias. Bueno, Y es el tiempo que te lleve. Pero leerlo, realmente, más. por ejemplo, en eso, episodios lunares, por ejemplo, las historias son cortas. Yo creo que la Claro. más larga igual son 10, 12 páginas. O sea, es como un formato más habitual. No más habitual, pero bueno, es donde empecé y es un formato a priori es más accesible. Es decir, lo que es más complicado es lanzarte igual a hacer algo más largo. Pero realmente lo vas trabajando como si fueran historias cortas. No, yo nunca he pensado en ninguno de los cómics ni bueno, las obras, digamos, que he hecho, nunca las he hecho. Nunca he trabajado un guión completo, sino que voy por trozos. Claro. O sea, no soy capaz de visualizar todo de forma general, o igual sí, pero luego, una vez que te pasas a materializar eso, ves que no caja muchas cosas. Yo soy más de verlo, soy más visual y me ayuda mucho, incluso cuando escribo algo que no. Por ejemplo, un guión. Si tengo que escribir un guión para presentar algo, una ayuda o algo, yo primero hago una especie de storyboard, lo dibujo todo, luego lo paso, lo escribo. Porque me he dado cuenta, con experiencia, por ejemplo, del primer cortometraje de la noche, que lo hice escrito, luego lo funcionaba, bueno, fue un Cristo. Lo pasé fatal, porque era un proceso para mí que me resultaba antinatural. Claro. Yo soy más de dibujar y luego ya. O sea, lo veo todo mejor. Es más, si estás dibujando, si los personajes están en un escenario, un sitio concreto, cualquier objeto que pueda ir, lo estás viendo. Entonces, pues esto me puede solucionar para que el personaje haga esto. O sea, te ocurren otras Si ideas. lo escribo, no tengo esas ideas. Claro, tienes una visión mucho me más ayuda amplia. Mucho más. Claro. Y bueno, interesante. eso, y las historias están compuestas de pequeñas historias. Entonces me centro, pues, capítulo 1, quiero llegar hasta aquí. Y Lo entonces vas la trabajo, construyendo. son 10, Sí. 15 páginas, lo que sea. Y luego el siguiente, pues, a veces tengo claro dónde va a ir la historia, pero otras veces no, y te lleva a donde te lleva. Entonces es como trabajar en historias pequeñas continuamente que luego vas ensamblando. Sí, realmente en los cortos se ve eso. Ahí se nota bastante las Se ven como- separaciones. Sí, No son sketches de por sí, pero sí se nota que hay como varias. es como que vas con Unidades la narrativas. sensación es de ir descubriendo a medida que vas haciendo. Es como si la fueras improvisando. Sí. En cierto modo, ¿sabes? De, va a ver a dónde me lleva. Si yo tiro por este hilo, no sé, la sensación que me daba todo el rato al ver los cortos era como, ¡buah! Parece que se le va ocurriendo el momento, es brutal. Porque Sí. está grabado y está hecho todo, ¿no? Pero la sensación todo el rato visualmente, o por lo menos a mí me llevaba a, vale, o sea, si me dices que me lo acabo de pintar y te lo acabo de poner aquí en el momento, yo me lo creo. Y me parecía súper mágico y muy difícil de transmitir una idea así en un corto, ¿no? Una peli. O sea, una peli. En una peli que también lo puedes ver, ¿sabes? Me refiero. Claro, supongo que también al jugar con esa fórmula de que, bueno, tanto tuvieron o no tuvieron la noche que también tiene esos espacios y tal, también te permites divertirte de si estás en un momento eso hablando es. de un personaje, igual dices, ahora no se me ocurre nada, voy para otro lado. ¿No? Y ahí te vas Claro. descubriendo un poco tú lo que va sucediendo y es otra manera. Sí, depende. Cada proyecto tiene procesos Claro. diferentes. Claro. O sea, la esencia es esa, es ir construyendo ahí a piezas. Ir tirando. Exacto. Pero tienes que encontrar como el hilo narrativo dentro de todo esto, que suele a lo mejor venir dado por los personajes, por la crítica o tal vez por el entorno. O sea, en ese caso, ¿cuál es la dificultad de encontrar como la narrativa dentro de tanta pieza? Cada proyecto es diferente. Por ejemplo, Claro. en Tuber, ese proyecto surgió, al principio iba a ser un cómic, ese proyecto surgió como, bueno, yo estaba ilustrando un libro infantil sobre pájaros y nada, pues estuve ahí un mes y pico haciendo pájaros para niños. Pero bueno, se me empezaron a ocurrir ideas como más adultas, digamos, y las fui anotando todas, o sea, historias, pues yo que sé, gags, otras como posibles historias, no sé qué. Bueno, en un cuaderno fui anotando todo eso. Y ahí estuvo el cuaderno, estuvo pues igual un año y pico, y un día lo cogí, empecé a mirar y por aquí, no sé Qué interesante esta No, conjunción. digo, no. Y me fui dando cuenta que las historias que más me interesaban pues tenían un nexo en común y era pues
la actualidad, digamos, el capitalismo, ¿no? Todo lo que es el mundo contemporáneo, el mundo civilizado y todas estas cosas. Entonces ahí ya de repente dije, bueno, aquí hay como un nexo, ¿no? Aquí puedo buscar algo. Entonces, de todas esas anotaciones fui buscando las historias que tocaban esos temas. Entonces me descubrí que tenía 5, 6, 7, no me acuerdo cuánto, pero X pájaros, X historias con esa temática. Luego, a partir de ahí, lo que hice fue mirar cómo podía desarrollar cada una, más o menos. Esto puede pasar esto puede pasar otro. Y luego ya el siguiente filtrado fue mirar que hubiera temáticas que no se repitieran, para no ser redundante. Entonces, pues, si el cuco habla de esto, el ganso habla de esto, pues este habla de lo mismo, chao, la que más me gustó, me pareció más interesante, que podía fluir mejor, pues me quedé con ella. Y así fue un poco como surgió Tuber y como fue el proceso un poco de es un proceso espontáneo. No, y mola mucho eso de dejar algo en el cajón. Sí. Y ya me acordaré de ello, revisitarlo después. y encontrar la cosa chula. Que a veces escribimos algo o dibujamos algo que nos parece un poco una mierda y ya años después lo ves de otra manera y eso mola un montón. O que de repente te toca un tema y, o sea, pues no sé, de esto que vas por la calle y dices, yo creo que he escrito sobre esto, voy a buscar. Está como muy, muy guay. Perdón, que te interrumpí. No, yo es un proceso que uso. Yo dibujo casi todos los días o escribo en diarios, cuadernos, vamos, donde hago dibujos, tomo notas, no sé qué tal. Y de ahí salen todos los proyectos. Es decir, no lo hago con una finalidad de crear, o sea, bueno, cosas que me llaman la atención, cosas que, bueno, qué sé, pues algún libro, pelis, cosas que te interesan, notas, alguna chorrada, ideas. Y luego, lo curioso es que como al final es como una especie de diario que ya llevo haciendo muchos años, 10, 15 años o así, empezar a ver cosas que se repiten. Entonces... Te identificas también tú en lo que es... Sí, ves cuáles son tus preferencias en cuanto a gustos y tal, y ves cosas que se repiten, igual no de la misma manera, pero que sí que tienen, como que podrían formar parte de algo conjunto, del mismo proyecto. Entonces, para mí, pues yo qué sé, es como mi proceso siempre parte de ahí. Al principio no era así, pero desde hace muchos años ya tengo ahí todo material. Claro, no es tanto igual que escojas un tema que te esté rondando la cabeza, el tema siempre viene a posteriori. Sino que viene a raíz de... Tú vas anotando y de revisitar, me parece súper guay. Mola porque lo hacen como muy personal todo, y muy ¿no? natural. Al final es tu día a día, tus vivencias y tú igual los playas en el diario o no, que decir, de alguna manera hay algo... Pero no es un diario de, oye, una fumada que se te ha ocurrido. Exacto, son chorradas la mayoría. Y lo dejas ahí. Cosas que ves cosas que veo o cosas que escuchas o tal, pero a veces también hay cosas, no sé, he hecho esto tal, pero porque me resulta curioso o algo excepcional o que sea. Pero bueno, sí, es como... Sí, pero bueno, que mola que parte de una vivencia personal, aunque sea una chorrada, que tampoco es pensada por ti en el sentido, sino que tú ves algo que te llama la atención o te genera algo. Sí. Y también hay una parte que, no sé, me desmentirás o no, si hay mucha autorreferencia. Que si hay personajes que también se parecen mucho a ti. Físicamente incluso. Ya, yo me doy cuenta, pero ya es algo que ya lo dejo ir. Me da igual, es como la forma... Y ya está. O sea, sí, no lo hago intencionadamente, pero ya me he dado cuenta y ahora ya lo fuerzo. Porque al final es como que, si te fijas, todos los personajes tienen gafas. En principio lo hice porque no sabía muy bien cómo dibujar los ojos, por ocultar la mirada, me parecía como más misterioso, o que creaba más ambigüedad en el personaje. Pero bueno, ahora tú, si te fijas, prácticamente todos tienen gafas. Bueno, no, ilusionó porque ya... Ilusionó porque aún es pequeño, pero cuando crezca igual se convierte en el de la deuda. Iba a decir, ¿sabes? porque ahí anda. Claro, ahí andan, por eso. Son todos mini Martín. Sí, bueno. Martín. Sin más. Podría ser cualquier personaje. Ya me resulta como dibujar siempre más o menos el mismo estereotipo de personaje. Bueno, pero es interesante eso que dices de las gafas. En plan, no dibujaba bien los ojos o la mirada y lo oculto. No sabía cómo hacerlo. Claro, parecía que a veces transmitían demasiado de lo que quería, como que implicaban demasiado en la lectura el personaje, como que tenían demasiada... viveza, expresión o lo que sea, y cuando se hacía circulito también me queda muy frío. Bueno, para mí me parecía como un término intermedio que me evitaba esas cosas. Cuando quiero darle más expresividad, los pinto dentro y ya está. Claro. Pues sí, oye. Y después, bueno, es una cosa que vamos a ir hablando ahora de los cortos también, pero sí que se nota mucho en toda tu obra, tanto los cómics como los cortos, que te gustan mucho, vas mucho hacia el surrealismo, pero también tiene mucho costumbrismo, mucha cotidianidad, todo. Y a la vez también es todo que está como lleno de cierta nostalgia o que los personajes es como que siempre pierden. Como que siempre quieren alcanzar algo, pero que no llegan. Sí, los colores también. Es como que te lleva todo el rato a ese a nivel lugar. estilístico y tal, sí. ¿Y cómo, o sea, esa temática te interesa mucho en concreto o cómo es? Porque inunda todo realmente. A ver,
muchas cosas, o sea, todo surge un poco de forma más espontánea. Pero bueno, ahora como ya tengo cierto tiempo haciendo cosas, sí que, por un lado, me interesa la fantasía, el surrealismo para contar cosas, porque, bueno, porque soy dibujante y me parece mucho más divertido dibujar eso, pero aparte de eso, me parece que crea imágenes con una potencia visual mayor que si fueran personajes realistas, a priori, de forma muy general, ¿no? Pero al mismo tiempo también, como cada vez tiendo más a la narración sin diálogos, el hecho de que un personaje tenga unas características diferentes a las humanas, pues puede representar rasgos psicológicos o alguna, bueno, sí, rasgos psicológicos, Sí, o puedes simbólicamente. representarlos de forma simbólica en ese personaje con su apariencia. Claro. Entonces eso para mí me Narra ayuda... sin palabras, Exacto. claro. Claro, es que juegas mucho con la poesía o la metáfora visual de los Súper. personajes, como una forma en En un la momento dado noche. te parece una... Sí, ahora en la noche, bueno, y en la noche episodios se ve lunares se ve mucho. mucho. O como un objeto parece una cosa y de repente se convierte en otra. Tal, o sea, ¿cómo llegas cómo construyes esas imágenes que realmente... O sea, que se dan en muchas de tus obras y que son, la verdad, que súper chulas. O sea, ya en la portada de La Noche vemos a la... Bueno, de La Noche, de Cuentos Episodios Lunares, a la luna, como tiene la parte oscura que es una calavera, después una pata también. O sea, ¿cómo llegas a construir esas imágenes que son tan... Que Claro, están tan ¿surge llenas el de personaje metáfora? o la metáfora primero, por ejemplo? No lo sé. O sea, surge así, es que no hay forma, por lo que te digo, dibujas y de repente, hostia, pues sale algo ahí. Por ejemplo, Episodios Lunares, casi todas las historias que están ahí están como muy influenciadas por la serie B de los años 50, las películas de serie B, pero no por un gusto hacia esas pelis, que bueno, sí, en la época en que las hice, fue más que nada una inspiración en los carteles de esas pelis. Yo cuando era pequeño no había internet, no tenía acceso a esas pelis, pero siempre me han fascinado la cartelería, los colores, esos personajes, pues yo qué sé, pues esos vampiros, hombres lobo, monstruitos de estos, ¿no? Sí. Entonces es como un homenaje a ese tipo de cine, a esos personajes más bien, pero bueno, en su día sí que vi alguna peli ya cuando era mayor y tal. Pero más que nada me dejé llevar un poco me inspiraba mirar los pósters más que las historias y tal. Y luego, pues me gusta poner esas cosas, o sea, ese imaginario, digamos, en un escenario cotidiano, porque y intentar contar cosas cotidianas que conecten con la gente, pero usando simplemente esos personajes más fantasiosos. No, pero una cosa que mola de esa cotidianidad que no solo se refiere a las personas y su casa o cosas así, sino también a la naturaleza. A los conflictos también. Sí, los conflictos, la naturaleza, los paisajes, cómo realmente pues, se ve mucho naturalismo, mucha realidad en todo eso. Y es muy chulo cómo lo usas. César. Sobre todo mola porque completa mucha información. O sea, tú estás viendo los cortos sin absolutamente ninguna palabra y es que no te hace falta en absoluto. O sea, hay muchísimo diálogo interno. Tanto Sí. en los personajes, que es muy guay eso que decías, ¿no? De usar como animales, como cuando pues las fábulas, ¿no? Que, para explicar todo eso, porque completa toda la información con los rasgos psicológicos que están asociados al animal como de imaginario general, Colectivo, ¿no? sí, Colectivo, imaginario es como colectivo, un claro. lobo, tal, o la luna, Claro. que va menguando. Ya te da información antes de que Exacto. pueda Exacto. pasar nada. Por eso digo que es Es como que muy ya te bonito. aporta información sin tener Claro. que explicar nada. Claro, es que Más no tienes visual. que poner un contexto. A ver, también puedes hacer mucho eso, pero igual no al mismo nivel que esto. Claro. Creo yo. O sea, No, bueno, no. yo No, hablo no te da porque lo soy mismo. dibujante y me gusta aparte. Me parece que. Y bueno, luego- que aporta. Hombre, es mucho más rico que diga, Muchísimo hola, ¿qué más tal? rico. Estoy mal, sino que ver la luna como mengua Claro. es como, joder. Claro, ¿no? O ver el momento que cae la lluvia justo cuando le está diciendo ahí el lobiño, bueno, la he liado, ¿sabes? Eso Claro, a mí me pareció... sin decirlo. Así. Así, pelitos de punta. Es mi nuevo Y es gesto. lo que tiene. Sí, ya lo dices varias veces. Sí, es mi nuevo gesto. Y es lo que tiene la animación también, que bueno, la animación y el Y la cómic, ilustración, y la claro, claro. La que ilustración. permite hacer todo esto de forma, hacer, para mí es lo más interesante de este medio, ¿no? Que Sí, permite pero muchas torcer la veces realidad. estas cosas de metáforas visuales no se ve tanto en, No se usan tanto, en no. animación, no Es lo ves verdad. tanto y entonces mola mucho Pero- cuando llega alguien y sí que te presenta estas Pero cosas. es de los mejores medios para Sí, claro. hacerlo. En real va a ser un poco complicado. Claro. A ver, ahora Bueno, con los se puede efectos tal hacer, se puede pero hacer. igual Abollando no la cabeza de una te- persona. Bueno, ya. Ah, vale.
vale, hablabas de esto en concreto, sí, Hablaba claro. de este, sí. Estaba hablando de las metáforas visuales, ¿sabes? Y de Sí, la se puede poética. buscar y yo, simbolismos sí y se tal, puede pero hacer. estos son mucho más poderosos. Sí, bueno, hay como al final. películas antiguas, ¿no? Que los Méliès, por ejemplo. O sea, Sí, usaban había esto efectos. No usaban, sí, no había se palabras. genera como una especie de medio camino entre la animación. Bueno, es animación realmente, pero con personajes reales. Sí. También hay un director, Karel Zeman, que también trabaja bastante eso, que es de los 50, 60, pelis así inspiradas en libros de Verne y tal, y juega a mezclar actores reales con escenarios dibujados como si fueran casi teatral. grabados. Qué bonito. Bueno, quiero decir que se puede hacer. Sí, sí, sí. Hoy en día igual es más minoritario ese tipo de obras, Ya. pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar de La Noche, que es tu primer cortometraje. La Noche, claro, la pregunta es cómo surge, pero más bien es cómo surge el capítulo de episodios lunares de, ¿cómo se llamaba? Días de vino y rosas, Sí. donde vemos al personaje del lobo conociendo a la luna. Sí. Y realmente es lo que decías tú antes, es una historia súper corta. De, básicamente es cómo se conocen, cómo empiezan de una manera muy salvaje, ¿no? Al final los dos están en su momento más épico. Y después cómo se va ella menguando y él volviendo más humano hasta que al final pues se separa. Desaparece la magia. Claro. Pues la vida misma, cariño. ¿Cómo llegas a esa... Crudo. A eso que a priori puede parecer muy fácil de decir una luna llena y un hombre lobo? Es como lo obvio, ¿no? La típica imagen de todos. Pero ¿cómo llegas a decir, bueno, van a ser estos los personajes, se van a enamorar y va a ir evolucionando de esta manera tan visual? Eso, mira, aparte que lo hice ya hace igual... No me acuerdo, ¿no? No cuánto. No sé muy bien cómo surgió la cosa. O sea, al final trata todo de... no sé, o sea, consiste en buscar relaciones. Es decir, es que no, ese caso en concreto yo no me acuerdo. Supongo que, pues yo qué sé, pues estaba haciendo... O sea, estaba ese periodo haciendo historias relacionadas con eso, con serie B y tal... No sé, ya digo, algo hizo clic ahí. Supongo que pensar la luna cuando se convierte en luna llena, o sea estoy haciendo un razonamiento que es lo que acabáis de decir vosotros, básicamente. Claro. Cuando el hombre lobo, pues cuando se transforma en un hombre lobo, con la luna llena. No, pero me parece... Unas fases lunares, no sé cómo surgió eso, pero bueno, son casi todo mi trabajo, las cosas que voy haciendo, sobre todo cada vez más, porque intento llevar todo hacia más potenciales el trabajo, digamos, bueno, como más las metáforas visuales de alguna forma. Ahora estoy haciendo un cómic que se basa básicamente 100% en esas cosas. Buscar relaciones, o sea, consiste en buscar relaciones. O sea, si tú... por ejemplo, ahora en el cómic este que estoy haciendo también es eso, es todo como... Se titula un glosario y son como diferentes conceptos que cuentan una historia partiendo de ese concepto. Entonces, hay veces que tengo un objeto cotidiano que me gusta, que pues, de repente como que empiezas a mirar las cosas de otra forma, buscando en tu alrededor que puede... Similitudes, ¿no? Sí, o que puede... O sea, por ejemplo, en este caso, yo qué sé, puedo hablar de las nueces. Pues vi como un cascanueces y digo, a ver qué puedo hacer con esto. Claro. Y de repente buscas una relación, empecé a buscar relación y digo, no sé, ¿qué puedes hacer con esto? O sea, es como mirar entre lo cotidiano objetos como que pasan desapercibidos y mirarlos desde otro, o sea, como más profundidad, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues me ocurrió pues, que puede ser como un objeto de tortura, o sea, que la cabeza de alguien sea una nuez y que no. O sea, todo consiste en buscar relaciones y otras veces es al contrario. Tengo una resolución de algo de cómo puedo hacer para que pase esto al final. Es todo buscar relaciones, buscar relaciones. Es jugar. Sí, es un juego Sí, bastante- es muy En realidad complicado. es jugar. Tiene paciencia. Hay cosas También. Hasta que salen. que las dejas ahí notadas. Igual, pues Y vuelven cosas a que ti. estoy haciendo ahora en cómic, pues miro la fecha que están anotadas en el cuaderno, igual tienen casi 2 años algunas. Ya. Y con ese tiempo de no pensar en ellas, siempre hay algo ahí en el subconsciente que como que cuando vuelves a ver, o sea, sigue trabajando, yo creo. Sí, macera. Macera ahí la cosa Está ahí. y Se luego, Se va pues, curando las ideas. a veces pasa, a veces no, pero bueno, como siempre empiezas a relacionar cosas. Relaciones, yo creo que es todo una cuestión de Sí, buscar sí, sí. relaciones entre las cosas. Como ir conectando. Tirar del hilo. Sí, es que eso es Mola mucho. lo Eso más es- chulo, sí, sí. Ujú. Y bueno, ¿y cómo fue? No sabemos cómo surgió la historia, entonces. Vale. No pasa De nada. tirar de un hilo. O sea, Ah, hombre. No, que cómo Pues- fue ampliarla. O sea, pasar de esta historia tan corta a pasar al vale. Claro, ¿y corto. por qué elegiste ese episodio en concreto? Ah, también, eso es para- porque tienes varias historias Claro, dentro. sí. que Los son muchos. elegí ese episodio porque, por un lado, me parecía que la historia funcionaba, que iba a ser muy sencilla y que lo podía hacer en, lo que sé, pues como era mi primer corto, me pareció como muy fácil de resolver. Sin embargo,
lejos de la realidad, lo pasé fatal No lo haciendo porque, como habéis visto, la historia no tiene nada que ver. Pues se complica. Y de bastante. ahí yo quería hacer algo más en la línea de la historia del cómic, que es como muy directa y es eso y ya está. O sea, juegas, o sea, toda la historia es la metáfora esa de las fases lunares y la relación con el hombre lobo. Luego no fui capaz de pasar esa historia tal y como estaba, o sea, no digo tal y como estaba, sino respetar ese concepto, esa idea, la esencia que quería contar en la historia, no fui capaz de pasarla a medio audiovisual, porque parecía que no, pero bueno, era bastante diferente y no funcionaba. Creo que igual a día de hoy sí que hubiera encontrado la forma de pasarlo y ser más fiel a la historia original, pero bueno, se me fue un poco de las manos, tuve que... No la Aparecen elementos ahí. Exacto, y se me fue creciendo y bueno, y la historia... Bueno, es bastante diferente a lo que tenía en mente. Por eso a mí, yo qué sé, quería algo más equilibrado entre la visión del hombre lobo y la luna y al final pues quedó como una visión mucho más enfocada en el hombre lobo. Pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan. Claro, en la historia original no tiene un hijo, en este caso sí. Exacto. También aquí sucede mucho más como en el campo todo. Hay como un la estética- contexto sí, más bucólico. Sí. La Y estética la ya te lo da otra todo. es como más urbana. O, Sí, es bueno, más un poco un cañero a mix veces, ahí. sí. Hay partes extras con Pero después tienen a ese niño lo tenías pensado en esa traslación o surgió... No, surgió todo. Parecido. Lo que pasó es que yo había presentado un proyecto, bueno, presentamos a las subvenciones y tal, con el guión basado 100% en esta historia, que igual eran 4 o 5 páginas, era muy corto. Nos concedieron la ayuda y teníamos un año para realizar el Desarrollar. cortometraje y presentar el proyecto. Y yo Ahí me da puse para a hacer los la 9 animática- meses y parir. Claro, un año. Exacto. Y por eso salió Por el eso sale niño. el niño. Sí, ahí Se fueron conociendo. Yo empecé a hacer la animática y no encajaba nada. Entonces ya, bueno, digo, te pone un poco nervioso. El Digo, a ver estrés cómo ya. sale de aquí. Sí, sobre todo cuando vas a contrarreloj. Exacto. Que es Entonces como... ahí ya empecé a colapsar un poco, a abrir vías. Menguarte. Empecé a abrir vías y tal, y yo qué sé. Y digo, bueno, esto más o menos funciona, pero falta algo. Y tal, ahora sí, tal, ahora mejor aquí esta parte, pero peor aquí, ¿no? Fue Pero esto- así, haciéndose una bola de nieve y acabó lo que es. Y también le preguntarías a gente, en plan, ¿qué opinas narrativamente de esto? Porque estar solo haciendo un guión Sí, es... fui preguntando a la gente, una cosa. sí, pero vamos, eso, que se me fue un poco de las manos. Ya. No, yo quería contar eso y se me acabó contando la otra cosa. Es lo que tiene. Pero eso es interesante, joder, que lo digas, porque está guay que la gente vea que los guiones también son volubles con el tiempo. Sí, y realmente hasta que reescribe. cierras la animática completamente, Sí, puede es pasar un lo suyo. método que para mí era antinatural, por lo que hablábamos antes. Yo no estaba acostumbrado a escribir y luego a hacer, sino al contrario. A ir descubriendo. A hacer directamente. Y luego ya si tal, en este caso del audiovisual, como tienes que tener un guión para presentar subvenciones, pues escribirlo ya lo escribo a posteriori. Y digamos ya para Tuber, ahí ya hice un método más afín a lo que hago habitualmente, que fue hacer la animática directamente. Dibujaba y ya lo montaba para ver si O funcionaba. sea, la animática era tu guión ya. Mi animática va... O sea, Y después ya la escribimos, escribimos, ¿no? Y luego ya a posteriori ya lo paso a limpio. Pero está, exacto, pero está guay, es una manera de trabajar. Sí, Claro. yo Que al creo que final- respeta más la mecánica que tenía anteriormente, o sea, la que suelo trabajar habitualmente y me sentí mucho más cómodo. Claro, y después, en la noche, ¿cómo surge ese personaje? ¿O por qué ese personaje de la muerte o ese ser extraño? Porque es muy interesante y es muy crudo el momento en el que el padre coge al niño y se lo da. Pues Y es cuando significa- se vuelve hombre lobo. Pues en todas estas idas y venidas del guión vi que necesitaban algo para provocar... Claro, en el cómic toda esta relación entre estos personajes se diluye de forma natural, digamos. Aquí, Una pérdida de Sí, amor, pasión. Exacto, todo pues un esto. poco se pierde el influjo de la luna, Sí. ¿no? Al ir menguando, pues se va diluyendo la relación de forma natural. Claro. Aquí no logré eso, entonces necesitaba como un elemento externo, un tercer elemento que pusiese la relación En riesgo. Exacto. Y bueno, pues Y la cosa que se me ocurrió fue esa. La pone que da al Pues niño, mira. ¿eh? ¿Qué? Que da al niño, joder, si la pone en riesgo. Sí. Pero sí, que serás. Y ahora me lo cargo. Pero me molan muchos detalles que son muy cotidianos, ya en toda la relación cómo se van resolviendo. Pero en momentos como se va viendo cómo él le está afectando el ser padre. Uf, eso es muy Todo el brutal. rato, sí, y se ve que está maquinando algo, pensando algo. Que es el momento en el que le mete mano a ella y ella le quita la mano y simplemente hace como, bueno. Hace mucha gracia esa naturalidad como muy- del personaje en plan de, bueno, y después ves que hace eso con
que da a su niño. Sí. Y mola mucho Bueno, y el niño está basado en algo. Es que a mí me recuerda mucho al logo este de una revista estadounidense que se llama Mad Magazine, que también tenía una especie de adolescente, Sí. pelirrojo, que era una Sí. revista satírica. Bueno, No, eso- no está inspirado en nada de No. coca. O sea, es una rueda redonda. Es un niño. Pero como es pelirrojo, bueno, como todos, claro. Aquí. No lo sé, sí, mira. Es una referencia a Ushio. Ya me he dado cuenta que tengo Tendencia. mucho- Era el nacimiento de Ushio. Es el nacimiento A de Ushio lo Ushio. dieron y después te creció y se hizo el cómic. Es eso. Y ya a nivel de producción, ¿cómo fue, rollo, tu primera experiencia dirigiendo un equipo como director ya con más gente detrás y tal, la animación? Bueno, bastante bien, porque ya te conocía a los animadores Sí. y luego, no sé, no es que sea muy... O sea, quiero decir, es un equipo muy pequeño para un cortometraje, con lo cual todo consiste en comunicación, digamos. Claro. Más o menos conocía a los animadores, a Dalila y a Melo, había trabajado en Psiconautas con ellos, ya los conocía y bueno... no sé, hacíamos un pequeño briefing previamente, por ejemplo, y más o menos era cuestión de ir puliendo en caso de que tal. Claro. Es decir, no. Bastante fácil, porque O sea, os lo hicieron complementáis bien bien, y no había mucho Bueno. que corregir tan siquiera, ¿sabes? Mejor. Luego a nivel, otros tipos de trabajos, pues lo subieron la productora, entonces yo me encargué de los backgrounds, iluminación y bueno, tratar con los animadores. Y... Bueno. Ah, no, ¿qué dices tú? No, si planteaste hacer a lo mejor más proyectos basados en episodios lunares, ya que tiene tanta... No, No, claro. solo ese... Sí, esos son... El del niño zombie está muy guapo. No tengo previsto. Bueno. Esos son cómics ya muy antiguos Ya para mí, lo- no me Sí. apetece. No, Ya- no Igual ya quiero no te revisitar esos representan trabajos. tanto. Ya lo hago Claro. yo. Y ya está. Vale. Pero si quieres. Próxima Es que producción está- de David Fidalgo. No, lo que está claro que en esto, y en la noche se ve muy bien, también ya con el final ese de la luna poniéndose y el lobo de rodillas y la muerte dándose, ¿te interesa mucho la muerte en general en tu trabajo? O sea, yo lo veo que veo muchas de vanitas, de pinturas, de bueno, calaveras, los bodegones y tal, míticos. Al final el paso del tiempo está presente en toda tu obra. Sí, Sí. sí, es algo que me gusta. Ya está. Me Es que da mucho de sí, Me es un gusta. tema Para guay. TikTok, me gusta. Es un tema muy guay. Dice, ya llevo 40 A mí- minutos hablando, ¿para qué más? A mí la muerte me flipa. Me gustan los temas así un poco oscuros. Me gusta. Me gusta trabajar en ellos y contar esos temas de una forma que a mí, de alguna forma, me parece bonita. Sí. Porque me gusta el contraste o la sensación que genera ver algo tan crudo y tan... Bueno, es algo que está en la condición humana y de las cosas, de los seres vivos, ¿no? Bueno, es algo que está ahí, es un tema universal y me gusta tratar ese tema, pues, o sea, buscarle un enfoque que resulte bonito, digamos. O sea, generar ese contraste Sí, sí, es un que poco bonito, entre la sí. temática y la forma de mostrarlo o de contarlo. O sea, no tiene por qué ser solo la apariencia, sino como contarlo de una forma bonita, es lo que se me ocurre, de buscar Sí. la belleza en algo que... No, sí, lo hace más. Sí. que a Y priori el no- humor también. Y lo hace Y más, el humor. más natural también eso. Sí, Y que está guay. sí, me gusta eso. Me gusta... o sea, cuando tengo que tomar una decisión, si llevar una cosa hacia un lado más tenebroso, hacia algo más bonito o luminoso, no sé, tengo la tendencia, me parece más atractivo al otro. Es un gusto personal. Sí. Claro. Tiene Y sentido. después, bueno, hablabas del humor. El humor Claro. es muy importante también Está en tu como- obra. Sí que en la noche igual no se ve tanto, aunque bueno, Bueno, tiene hay algún parte. chiste con el bebé que no lo voy a Sí, no, replicar aquí, que hay igual YouTube nos alguno. corta. Un brazo hacia arriba. Pero bueno, que está muy presente el humor en tu obra y realmente en el siguiente cortometraje, en Honor to Beer, es un humor ya muy incesante, como muy oscuro, muy negro. Para mí va como a partes iguales, lo que es la El drama. tragedia, el drama, sí, porque realmente es súper trágico lo que Es que los el personajes. humor está en el drama. Que el humor, es como que yo lo veo muy 50-50. En este Pues, corto al menos sí. Sí, sí. Sí, gracias. Es algo que Claro, busqué, quiero decir- porque al principio Claro. veía que, que la temática era muy oscura, o sea, como muy desesperanzador todo, lo sigue siendo, claro, pero Lo bueno, es, había es. que equilibrarlo de alguna forma. Entonces, pues busqué que hubiera ese humor para equilibrarlo de alguna forma. O sea, llegó primero el drama y después le fuiste dando comedia. No, ¿o? esto
general bastante parejo, pero sí que había, creo que algún gag de estos, algunos de los o sea, de las historias que se cuentan que igual no tenía tanto humor y sí que busqué la forma de llevar un poco más allá. A ver, si se puede, bueno, yo qué sé, hay gente que no ve mucho humor ahí, pero de reforzar un poco eso. Luego, basándonos un poco en eso de la desesperanza de ese corto y todo este Sí. tal, también hubo bastante debate como acabarlo. Si acabarlo así, como acaba, con un eructo y con desesperanza Bueno, acaba- 100%, o que el pájaro seguía volando y tal. Ahí hubo un poco de debate. Yo tenía bastante claro que quería acabarlo así, pero bueno, hubo ahí un rumbo hasta el final que no sabía muy bien. Claro, o sea, si podía llevarlo- acabar, el cuco corre, empieza a volar, hay el erupto de la termita. Es que, bueno, hablaremos de los personajes un poco, porque el pobre cuco que va feliz con los agujeros de la termita y la Ay. termita y cae. ¿Y la otra opción, entonces? que Claro. no cayese. Que no cae, tú Un lo dejas toque más abierto. esperanzador a lo Sí, mejor al pero me final. parecía que como el corto es tan cínico y tan así, Sí. de acabarlo así Y es crítico. como caer en lo que Un criticaba. poco buenista, Claro. ¿no? Es decir, si Vamos estás a darle un criticando el final capitalismo, Disney, sí. que a ver, lo estás criticando, pero bueno, al fin estás... Bueno, lo estás haciendo de una forma que, yo qué sé, pues no es tampoco ahí que de una tesis de la... O sea, quiero decir, Sí. lo haces de una forma, bueno, pues así, digamos, un poco superficial. Pero Sí. bueno, con los clichés muchas veces y tal. Acabarlo de forma buena... De repente es dando una decir, nota positiva es un poco... Pues sí, no me parecía que Hipócrita, ¿no? desentonaba. Como Claro, a que ver. querías Sí, acabar raro. de algo que está totalmente lleno de humor negro y desesperanza, Sí. acabarlo así con un... Sí, no me sería- Tiene que parecía seguir ahí. O sea, es guay el la viaje forma de- correcta. Oh, no, fuck. Sí. ¿Sabes? Parece que sí, pero no. Claro, es que- O sea, me refiero, tiene muchísimo más sentido por A el mí me tipo hizo de mucha tema que gracia, trata. tal. Porque todo el rato, al final, todo lo suyo es eso, personajes que intentan llegar a algo y no llegan. Sí. Entonces, si lo dejas abierto Ese es el así, es como colofón, muy al cobarde. final. Sería muy cobarde de tu parte también no mostrarlo. Como, bueno, Yo Pues creo que no, sí, es yo la creo que es el realidad, final más así, habitual. más abrupto. Sí. Creo que queda mejor. Sí, es como, o sea, yo creo que lo acerca más en los dos cortos, que lo acerca más a la realidad a la hora de conectar con el espectador, porque Sí. es como, vale, sí, es que esto es lo que pasa, ¿sabes? Claro. Es como conectas más que con esta esperanza un poco Disney, ¿no? De, bueno, no pasa nada, porque siempre podrás volar. A ver, cariño, no. Sí, No a ver, siempre. ahí había A veces el sí, a rollo veces no. de que se veía la termita. Sabías que Sí. tenía ahí, digamos, tenía la infección ahí, ¿eh? Mm. Pero... y volaba. No sabes cuándo iba a caer. Pues decir, pues basta, que Era visto, disfrute de sus sueños un ratito. Sí. Lo que sea. De Se acababa ahí, era como 10 más... bueno, también esto lo que es de madera. Ya, Sí. también, aunque Claro. no tuviese la termita, sería madera, es de madera. No debería, No debería ni volar, no ¿no? deberías ni Bueno, volar. pero Aunque te lo estés vivo comes, hablando, te lo bueno, hablando, no. comes, te lo Sí. comes, no importa. Y antes de hablar de los personajes, ¿qué fue el título? ¿El título fue antes o fue antes la historia? Eso. El título fue lo último, prácticamente. Claro, es que yo Porque- pensé que podría haber surgido a lo mejor de Del ocurrirse título. ese título y decir, ah, pues empieza aquí, pero No, también... el título no tenía claro cuál que poner. No me parecía el título... Las ideas que barajé, que ahora no recuerdo, eran como... Qué pena. Es que es muy difícil poner un título. Era muy ¿eh? difícil. A ver, Sí, el la título verdad. inicial era... Pájaros. Hay una peli que se llama- No, Sí, la de Hitchcock. Hay una peli, No, como no, si era, fuera ese no era famoso. real, pero o sea, estaba ahí como Psicosis. título de trabajo, pero no sabía cómo titular. bueno, claro. Pájaros. Pájaros 2. Pero yo qué sé, derivaciones típicas de pájaros, que no me acuerdo ahora. Y Eran dijiste, malísimos todos. Birds. Y un de día- repente... Pues no sé, es que tampoco me acuerdo. Surgió un día, pues yo qué sé, es que no recuerdo cómo surgió. Pues probablemente pensando títulos en inglés, dije tú, Bird. Claro. Y no sé, inmediatamente igual se me vino, es que no recuerdo hasta en el momento, pero fue algo así, ¿eh? No, pero era más esa curiosidad, como a veces sí que surge igual el título antes que Sí. lo que es la propia historia. Y eso la de esto, tal. inspira. y tal. De hecho, surge con la pronunciación en castellano, Bird. Tu Bird o no tu Bird. Digo, La gente pronunciándolo mal todo el rato. Genial. Y claro, en este cortometraje sí que hay una clara crítica social en comparación con las obras anteriores, quizás. Este igual es el más contundente a la hora de hablar de... pues, Temas actuales. Sí, temas actuales, el mal del ser humano en general. sí, ¿Qué te llevó ahí? pues lo que hablábamos antes, un poco el material que tenía me enfocó en esa dirección. Como tenía esas historias en un cuaderno que hablaban un poco de estos temas, bueno, las que encontré que tenía ese nexo en común, pues fue simplemente reforzar la temática. Es decir, pues esto pues no sé, no recuerdo exactamente, pero si a un personaje le pasaba algo en un contexto, pues lo llevo a la ciudad, a ver qué puede Sí. estar... O
sea, fue construir todo en esa dirección ya. No es que tenía claro el nexo entre todas las historias. Fue simplemente eso, reforzar un poco toda la ¿Y temática. hay alguna historia? O sea, las tenías ahí, pero claro, son al final, ¿cuántas historias son? El cuco. Creo que son 5. Sí, vale. El pollo que infarta. Bueno, el pollo. El bicho. Yo no me llamo, no es un pollo, pero Bueno, para parece mí un fue pollo, un es pollo. enorme. ¿Sí? Lo vi y dije, es un el pollo. ganso, El de los pájaros de mensajitos. los huevos. Ah, Dios. Bueno, después está por ahí, aunque no Es que sea la las historia tazas- contundente, el pájaro carpintero, que está Ah, ahí sí. haciendo el sos. Muy guay. Forma parte, yo eso ya los englobo en el contexto. En el Claro, contexto yo les- general. Pájaros del bosque. Sí. Mola mucho cuando está ahí pipi pipi y todos cantando. A mí me encanta. Increíble Sí. temazo. Los Ese número troncos del musical, camión. muy guay, ¿eh? Sí, pero ¿tenías alguna historia más? Sí. ¿Cuántas más? No lo Muchísimas. sé. No, muchísimas. Cuéntanoslas. No, ahora no me acuerdo. Tendría que revisar. No, pero había más. Había mucha, o sea, había bastante material. Es que no me acuerdo. Sé que había una de un pollo, una granja de pollos que les daban de comer restos de un Kentucky Fried Chicken, o sea, de una Anda, compañía de pues estaba guay. cosas así. De ese Bueno, aquí tamaño. acaban comiendo hamburguesas y seguro que Sí. comen algo de pollo por ahí. Por eso ya conectaba con la otra y yo qué sé, no me acuerdo. Había muchas, pero también al principio era mucho material, no estaba definido cómo eran los personajes. Es decir, había personajes que usaban las alas como mano, o sea, que no estaba definido un poco cómo iban a ser esos personajes. Había historias que si le sacas la utilidad de las alas como si fueran manos ya no tenían sentido. Fue un poco todo eso. O sea, había un poco Claro. de ideas ahí. ¿Y cómo fue gestionar eso? Tener tantas ideas, desechar unas, pero después llegar a las 5 que te quedas y realizar todo ese montaje de ver cuál pongo antes, qué trozo pongo de esta, qué tal. O sea, Sí, porque además van como cruzándose Claro. todo el tiempo. Es quiero decir, me superbonito. parece muy complejo que todo funcione de una manera tan hilada. Pues la animática la fui haciendo por etapas. Al principio hice, pues, por ejemplo, la de los pájaros del bosque en el camión, ahí cantando. Esa fue la tenía solo como un clip ahí. Luego, en otro momento dado, tenía la historia completa, bueno, que aparece más o menos en el corto, de la paloma obesa esta. El pollo. Y fueron hechas en diferentes... O sea, igual entre una parte de la animática y otra igual pasaron 6 meses. O sea, se fue construyendo un poco así... Al principio es que no tenía ninguna finalidad, no sabía qué hacer con ese material. O sea, quiero decir, Sí. no lo empecé haciendo como para un corto. Yo te digo, al principio iba a ser un cómic. Y luego ya cuando empecé a ver un poco el material, pues monté todas las escenas por separado y luego las fui hilvanando. Las fui cortando en piezas y las fui entrelazando y se veía que algún trozo pedía algo, es decir, aquí falta entre esto y esto, necesitaba algo. Pues miraba Ibas cómo, de cogiendo. dónde podía coger o Sí. cómo podía sacarle, estirar un poco más esta parte y así fue un poco... He de decir que me resultó bastante... Fue bastante rápido el proceso. Supongo que por todo ese tiempo que hubo previo de... No maduración, tampoco es que tuviera muy presente esa idea, pero yo creo que dejar mucho tiempo entre que tienes algo y luego la realización para que vaya madurando en ese tiempo, pues siempre ayuda. Y Es luego las bueno. cosas salen más fáciles. Claro. Pero Claro, bueno, claro. no es una regla para nada. Yo en este caso resultó bastante sencillo funcionó. unir todo. Como que ya tenía un poco claro en la cabeza con lo que quería hacer. Y tienes una de las 5 historias, hay una que sea tu favorita. Y vuestras también. A ver, a mí me gusta, no sé, el cuco tiene su punto entrañable ahí. Es un poco el alivio. Para mí me resultó alivio cómico. Era como, Bueno, pero menos está mal que está el triste. coco. Y- Sí, Buah, pero había a algo mí- como de... Porque yo supongo que porque no se ve, al ser de madera, Sí. pero anda así. y Sí, es como... anda ahí. Es mono. Joder, y el inicio con los pájaros y él ahí... una cara de Es que tonto. me parece muy mono. Y claro, yo Sí. qué sé, no sé. De hecho, es el que un poco vertebra toda la historia. Es el Sí. que tiene la historia ahí un poco más larga. Sí. A mí me impacta mucho el pollo este que come, como El decías. pollo. Está ahí y tal. Me impacta mucho que sea una metáfora rollo tan visual, lo de que tenga al payaso del 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 McDonald's, lo que por sea, supuesto. metido Yo- dentro, literalmente. Eso es la Buenísimo, que más sí. me impactó ahora mismo. A ver, eso es muy real. Mucha gente tiene ese Muy- payaso dentro, fijo. Sí, a mí me hizo gracia las Muy burbujas, real y en como general- en Eras una vez la vida. Ah, sí, es verdad. Dios, esa referencia. Bueno, como sea. Eso. Los pollitos con la... Todos son pollos, ¿vale? No son pájaros. Para mí son pollitos Pollos. todos.
Y luego el número musical este que mencionamos con los Ah, ese pájaros es un ahí. Que la música está momentazo increíble. pero las caras de los pájaros son todo locos y después verlos en el tronco yendo en el árbol es buenísimo. Sí. Ay, el ganso me dio Claro, mucha y- pena. Tiene pena. Bueno, y luego tiene también Esa. esos contrastes de monocromatismos con algunas escenas que sí que está a color, la del cuco, luego Sí. alguna de... Sí, quise meter eso, pues, bueno, yo creo que ayudaba un poco en el ritmo. Sí. Y también, bueno, pues en el caso del sueño este del cuco, bueno, ya que es un sueño Claro, así tiene- esperanzador y luminoso, pues darle un poco ahí de gracia. Y como es un ser de madera, pues jugar con todo ese imaginario de... Bueno, y alemán, de los Alpes, Sí, de total. todo este Sí, eso rollo ahí, está muy guay. tirolés y tal. Pues sí, pues a mí así. Y después con la música, estábamos hablando de los pájaros y tal, ¿cómo fue componer todo eso? Y la otra música también, que es mucho más sensorial y tal, que también funciona muy bien esos contrastes. ¿Cómo llevaste ahí todo ese proceso musical? Sobre todo el de los pájaros, que es más loco. Sí. Cuando cantan los pájaros. Quiero decir, componer, no lo compusiste tú, obviamente, pero bueno, obviamente. Bueno, no lo sabes, es que está dando por hecho. No, a ver, yo como... Edita las voces. Yo como en los otros, o sea, en el otro proyecto, yo tengo ahí mis referencias, luego al músico se las paso y lo vamos puliendo. Inicialmente yo quería que la música del corto fuera sonidos de pájaros, trabajados de forma como, bueno, fuera música electrónica, pero que todos los sonidos partieran de sonidos reales de pájaros, que estuvieran manipulados y tal. Y probamos así al principio, luego se descartó porque cuando, por ejemplo, cuando está la banda volando al principio y tal, digamos que se comía el sonido real de los pájaros, cuando deberían... O sea, si la banda está emitiendo un sonido y la música también tiene ese sonido, Claro. no había caído yo que hay que sonorizar eso. Claro. Entonces, hay partes que sí que se empleó eso. Por ejemplo, cuando está en el huevo, en la caseta que está el huevo ahí, la música, salvo una base que es como creo que es una base así como oscura, y luego hay como sonidos de pájaros que se van creando el crescendo. Son sonidos de pájaros reales que van ahí. Entonces, bueno, pues un poco con eso. Y luego yo tenía claro que, por ejemplo, para los créditos me gustaba, igual que el show, el número musical este de los pájaros, pues que fueran músicas, o sea, que fuera un punto ridículo, Sí. pero que fueran músicas de pájaros cantando. Y yo sí que había hecho alguna prueba ahí con el GarageBand. Yo también lo uso. Para todo. Para pues, coger sonidos y pasarle de referencia a la música. Bueno, no la necesita. Pero digamos que pasé un poco esas pruebas que tenía con cosas, unas referencias de músicas que me molaba y el híbrido y quedó muy guay. No, sí, funciona a tope, la verdad. Sí, súper. ¿Y en algún momento te has planteado expandir? Este universo, no más pájaros. Mola. Que Tus noes son los mejores noes del planeta. Unos contundentes, claro. ¿eh? No, está bien. Debería, o sea, debería. Ojalá. Debería, yo qué sé. No, a ver. Poner en Igual comentarios podéis si hacer que- uno nuevo. O sea, y ya está. No, pero yo creo que esto Más. no da mucho más de sí. O sea, quiero decir, estirar esto Podría hacer una serie. puede ser muy pesado. O sea, son rollos que funcionan porque son breves. Porque y son tal. breves. Yo creo que mucho más de ahí tampoco. No, y que funciona muy bien el formato corto, eso es Súper. así. Que no hay que Funciona por qué genial. estirar las cosas. Siempre. No siempre hay que hacer largos. O No. sea, Exacto. No, digo más que nada porque yo qué sé. Bueno, a pero no lo veces, necesitas. bueno, yo qué sé. Porque a veces mola también exprimir algo para desarrollar un poco más. Pero yo creo que en concreto esto, lo de los pájaros no tiene mucho más tirón. No hay mucho más que rascar. Podrías hacerlo, pero creo que puede ser repetitivo y no me apetece mucho. O sea, está guay eso, esa honestidad. Que bueno, Y- yo ahora pensando en el final, que comentábamos antes lo de las dos posibilidades de final, me estoy acordando de todas las escenas que hay con los mensajes estos típicos de galletita de la suerte, que estoy pensando que imagínate que está todo el corto diciendo todos esos mensajes esperanzadores, pero están todos desesperados y al final vas tú y pones un final esperanzador, sería horrible. O sea, Sí. nada más que ahora... no. Pero yo me quiero imaginar al cuco que aunque esté cayendo, es como Buzz Lightyear. Estoy cayendo con estilo, ¿no? Bueno. Y seguramente está cayendo contento. Igual yo no creo que se esté dando cuenta de que Bueno, igual no le da tiempo. nunca voló. Hace así, pof, No sabe y lo ya que es está. caer. Claro. No sé, déjame pensar eso. sí. Te dejamos. Y una pregunta piénsatela bien, ¿eh? Estaba para todas también. ¿Tu pájaro favorito? Ya sabía yo que iba a preguntar esto. Odio los pájaros, me encantaría que dijeras eso. O sea, de repente, lo odio. Pero de este corto. No, pájaro en ¿Tu pájaro general. De un general? pájaro Pájaro general. general. Claro. Ostras. De este corto ya pregunté qué historias Claro, gustaban sí, más. pero...
A ver, no sé. Yo no soy gran fan de los pájaros. Ojalá- No es que yo sea ojalá gran fan, dijera unos o deje de superhéroes. ser Yo te fan. entiendo. No soy experto para nada de pájaros. Ornitólogo. No soy ornitólogo, no me gusta ir a espiarlos con unos prismáticos ni cosas de esas. Y despiarlos. Pero yo qué sé. A ver, no sé. Me Pensad- gusta, pensad vosotras me también. hace gracia más que gustar. Está bien. Bueno, también me gusta, pero a la distancia. Cuando era pequeño íbamos a clases particulares, unos colegas, mis hermanas y yo, a una señora que tenía ocas en la huerta. Y para entrar ¡Wow! Son malísimas. nos atacaban. Teníamos Son mucho muy miedo de malas. ir ahí Increíbles porque ocas. son hiperterritoriales. Tienen dientes, yo creo que tienen dientes grandes. Tienen dientes, ¿no? Y, Sí, son malas, son malas. Y viene detrás, Y venía detrás agresivas. nuestra y te mordía. Y corríamos ahí. Entonces me hace gracia el concepto de un ave para proteger Agresiva. la casa. Y eso, por ejemplo, pues me quedaría con la oca. En realidad es muy guay si lo piensas, porque un ave, ¿qué te va a hacer un ave? Toma. O sea, me parece. cuidado. Engañar. Muy bien. Mira, muy ¿y el bien. vuestro, pájaro? El pato me parece el animal definitivo. Porque lo El hace animal todo. definitivo. Claro, nada. Camina y vuela. Y se come. Y se Y come. se come. Y se come. Que se come, vale. come. Así estaba pensando yo, se come en plan a sí No comáis mismo. pato, ¿no? No, ¿Y a tú mí me tienes gustan un- los loros. Los loros. Sí. Joder, Están tienen guays. ahí una Sí, grabadora. Es Sí. increíble Está ver guay. hablar un loro. Deberíamos tener un loro Las aquí. urracas Molaría también me tenerlo aquí. gustan. Todo el rato, ¡ah! Las urracas Eh, porque bailan así con la música ¿Y tú y qué? esto. Yo es fácil, los pingüinos, porque protagonizaron Ay, la mejor ¿cómo? película de pingüinos que es Happy Feet. Que es Vela Locos por Martín, el que sé que Sur. no la vas a ver. Martín la odiaría, le gustaría mucho más Locos por el Surf. ¿Cuál te gusta más, el Happy Feet o Locos por el Sur? No has visto ninguna. Las tengo pendientes. No Desde está hace mucho, bien, además, no ¿eh? está bien. Nada, y ahora tenemos que ir Pues- acabando, pero primero recomiéndanos un cortometraje. Vale. Pues me gusta mucho, así un corto reciente que he visto que se llama Círculo, Circle, Ah, que es de una directora coreana que se llama Yumi Jung, creo que se llama. Y es sobre un círculo. Es una niña que va paseando y hace un círculo en el suelo y empieza a meterse gente en él. Pues es un corto que ahora no sé la duración, no es especialmente largo, pero bueno, igual dura sus 6, 7, 8 minutos, no sé. Sí, bueno, Pero lo- vamos, muy guay. que es un plano fijo y en el que van pasando cosas. Yo creo que es un corto minimalista, que me gusta que sea minimalista, me gusta el arte que tiene y tal, pero me gusta toda esa contemplación que da pie a... Es como muy sugerente, ¿no? Y todo el tiempo que dura el corto y en que van pasando cosas a un ritmo pausado, creo que ayuda a... Bueno, a que te plantees cosas, Sí, es intentar reflexivo, interpretarlo, te hace reflexionar y me parece un corto muy chulo. sí, muy está guay. muy guay. Y una recomendación fuera de animación, cómic, pues eso, Un una libro, una receta, un peli. libro, una peli, Una actividad. una actividad, Una hacer comida. Nordic Walking, no sé, algo. Pues, a ver... Escalada extrema. Puedo reco- Biografía del Tinder es esto, ¿sabes? qué te digo? Pues me gusta, bueno, voy a recomendar, pues yo qué sé, puedo recomendar un autor, un poeta que me gusta mucho y que creo que encaja bastante bien con el mundo visual, digamos, de la ilustración, la animación, porque se llama Charles Simic, es un autor, creo que de Belgrado, que, bueno, se exilió en Estados Unidos, mudó ahí con toda la familia durante la Segunda Guerra Mundial y se quedó a vivir ahí, digamos, es casi más americano que tal. Y tiene muchos libros. A mí me gusta mucho una parte que está editorial, una parte, bueno, o sea, no es de su obra final, pero de los 2000 o así, que dicta una editorial que se llama Valparaíso, y son unos poemas muy visuales que para mí muchas veces es casi como estar leyendo un cómic. O sea, es como Qué un guay. imaginario, sí también un poco oscuro, pero le da una luminosidad a la mayor, o sea, casi todos los poemas partiendo de ese material que me parecen muy chulos. Y sobre todo que es muy visual, pues muy accesible a la hora guay. de leer y crea unas imágenes muy potentes y muy chulas. Qué guay. Pues ahora con eso nos quedamos y ya se va a acabar el programa, o sea que mil gracias por venir. A vosotros. Dau. Gracias. Y nada, nos vemos la próxima semana en la tribu. No lo hizo. ¡Ay, que no te... ¡Ah! A ver, Martín, en la tribu. Hasta la semana.